Las frecuencias compartidas de la Z101, el gobierno de la mañana, donde todo comienza, prosigue y nunca termina, y Felipe Romero Sánchez. Gracias, señor director, nuevamente. Miren, nosotros tenemos un problema y es que a veces como país, como nación, le damos larga a las cosas, no asumimos posiciones, nos dejamos envolver a veces en el día a día y pensamos que las cosas que no tienen importancia son pétreas y que se quedarán así chiquitas. Y si de algo en la vida yo he aprendido, en toda mi vida que tengo, es que los problemas grandes es el conjunto de pequeños problemas. O sea, no hay problema grande per se. Los problemas crecen cuando usted lo deja que crezcan. Usted tiene una casa, usted tiene una residencia, de repente se le rompe un interruptor de energía eléctrica, usted lo deja así, se acostumbra con eso, se le rompen 2, 3. Cuando viene usted tiene un deterioro total de la casa porque usted se acostumbra y algo que usted puede resolver en el momento con 100 pesos, termina entonces haciendo una gran inversión de 500,000 pesos para poder resolver un problema que usted pudo haberlo resuelto con 100 pesos. ¿Por qué? Porque todos esos pequeños detalles, los pequeños detalles son los que provocan, o el descuido de los pequeños detalles son los que provocan los grandes problemas. ¿Por qué hago este introito? Porque nosotros tenemos un problema en la frontera. El tema migratorio en la República Dominicana se desbordó precisamente por el laissez-faire, dejar hacer, dejar pasar. Y que bueno, que no importa, que pueden venir, que trabajan aquí, que vuelven y se van. Se fueron creando guetos, se fueron creando grandes comunidades, los batalles pasaron a ser distritos, parajes, de los parajes distritos municipales, hoy son municipios, y hoy tenemos nosotros grandes concentraciones de personas todavía sin documentación en el país, porque nunca le pusimos costo a esa inmigración ilegal. ¿Qué está pasando en Dajabón? Las aguas internacionales, los ríos internacionales que te atraviesan dos fronteras, tienen un protocolo internacional. Tienen un protocolo y está definido. Bueno, tenemos el río Masacre, Haití necesita agua. Pues sin Haití consultar a las autoridades dominicanas, ha agarrado y ha drenado parte de las aguas del río Masacre para la construcción de un canal de reguío en una zona agrícola que está próxima a la frontera. Y probablemente si nosotros no tomamos las decisiones que tenemos que tomar ahora... O sea, fueron y desviaron el río. Yo no voy a decir que desviaron el río. Yo no voy a decir que desviaron el río porque... Permiso, Felipe. Cuando a Trujillo se permitía la entrada de los haitianos para trabajar, sobre todo el corte de la caña, había varias y poderosas empresas azucareras, una del Estado y dos privadas. De las privadas, una de una prestigiosa familia y la otra de capital estadounidense. Entonces, todo el que entraba era registrado. Se le daba un ticket, ¿verdad? Y entonces ese ticket le autorizaba a estar X tiempo. Ese tiempo lo tenía que registrar la empresa, si no recibía una alta suma de dinero de castigo, o sea, una multa. Ahí está el ticket, entonces la empresa tenía que decir, va a hacer la recogida del azúcar X tiempo, entonces tenía que anotar la llegada y el día que finalizaba la cosecha. Y entonces ahí mismo tenía que disponer en su vehículo que los haitianos fueran llevados de nuevo a la frontera para regresar a su país. Esa era la organización que dispuso Trujillo. Así es, don Álvaro. Y ahí está la historia. Pero salió Trujillo y vino el desorden. Y colocamos entonces en manos de los militares lo que fue el carreteo y reclutamiento de los trabajadores agrícolas en condiciones de ilegalidad, o los famosos braceros haitianos, como se conoció por mucho tiempo. Entonces usted tenía un general que era el responsable de eso, y los ingenios azucareros le pagaban a esos militares por cabeza el reclutamiento de esos trabajadores. Y comenzaban con grandes redadas en toda parte del país, montándolo en camiones militares y llevándolo entonces a esas plantaciones de caña.
Y como resultado de todo ese tipo de aberración, la República Dominicana fue llevada a los tribunales internacionales por nosotros dejar hacer y dejar pasar la cosa. Hoy, en el día de hoy, el río Masacre, el río Dajabón, está siendo drenado. Yo vi parte de las imágenes, mínimo 1 metro cúbico de agua por segundo está siendo drenado de las aguas, o pretenden drenarlo de las aguas del río Masacre. Todas las aguas que dividen frontera tienen un protocolo internacional. La República Dominicana ha decidido nombrar una comisión, pero los haitianos no están por conversar con la República Dominicana. Creo que lo más importante ahora mismo es que la República Dominicana, vía la Cancillería, notifiquen los tribunales internacionales a Haití y ordenen inmediatamente el cierre de esas acciones. Las aguas del río Masacre no pertenecen a Haití ni pertenecen a la República Dominicana. ¿Tú crees que Haití obedecería? Bueno, entonces tú tienes... En el río Masacre, recordemos, Masacre era un río grande. El Masacre era un río que para pasarlo había que nadar. Era a nado. Fíjate qué clase de río era. Y entonces lo fueron degradando, le fueron sacando el agua, las piedras, lo fueron destruyendo, ¿verdad? Y de ahí es que vino la famosa novela del doctor Freddy Prestol Castillo. El Masacre se pasa a pie, porque él vio eso, de cómo ya no era nadando, ya era a pie porque daba por los tobillos. Fue un proceso, como tú señalas, que se permitió que degenerara en una cosa grande. Así es, don Álvaro. Entonces, los delegados haitianos y dominicanos, dice la nota, que no lograron ponerse de acuerdo. Hubo acusaciones de una y otra parte, pero se dieron a crear una comisión mixta para evaluar la situación. ¿Cuál es la situación que tiene que evaluar el gobierno dominicano cuando hay una agresión a un bien común? ¿Cuál es? Cuando el protocolo internacional define qué es lo que hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay un proyecto de la construcción del río Macasía, de la construcción de una presa de las dos bocas entre el río Macasía en la frontera con Haití. Y los haitianos siempre se han opuesto a la construcción de esa presa. Imagínese usted que nosotros agarremos que el río Altibonito, para que la gente tenga una idea, que es la principal fuente de agua de Haití en todo el valle del centro de Haití. Nosotros hagamos una presa ahí en la zona de Río Limpio, por donde pasa ese río, y represemos esa presa y dejemos a Haití sin agua. ¿Qué va a ocurrir? Entonces yo lo que creo que nosotros tenemos que llevar a ese conglomerado humano que no tiene autoridad, que ahí hace todo el mundo lo que le dé la gana, por lo menos a la legalidad. Y hay que construir un expediente internacional, porque ahorita dicen que la República Dominicana está dejando a Haití sin agua y que la responsable y la culpable de la desgracia haitiana es la República Dominicana. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo, Felipe. Yo vi esa información y vi las comisiones que están manejando eso. Ese no es un tema que lo puede resolver ni un gobernador, ni un vicecónsul, ni un cónsul. Eso es un tema de Estado y así es como tiene que trabajarse. La Cancillería tiene que tomar una decisión al respecto. Aquí hay una delegación diplomática en Haití. Aquí hay que llamar al embajador dominicano en Haití, llamarlo como con una nota diplomática, expresarle directamente a la Cancillería haitiana la posición de la República Dominicana frente a esta situación. Esto no es un tema administrativo, esto no es un tema de un alcalde de Juana Méndez y una gobernadora de Dajabón, esto no es un tema de un diputado o un senador. Esto es un tema diplomático, esto es un tema que afecta a las relaciones y la convivencia pacífica entre dos vecinos, que ha sido violado por Haití. Entonces el gobierno no puede darse el lujo de estar designando comisiones que son incompetentes. Vicecónsul. Frente a una situación como esa. Un vicecónsul no es ni siquiera un diplomático. Los cónsules no son diplomáticos. En el único país del mundo donde le dan una categoría de diplomático a los cónsules es en la República Dominicana. Son personales administrativos que manejan política pública de los estados dentro de estados foráneos. Además, otra cosa, Felipe Rosendo, que está tratando un tema
que es muy interesante y que toda la vida lo hemos enfocado y el país ha venido a esas cosas y ha habido una campaña internacional contra nuestro país y todo eso. Pero yo no creo en los vicecónsules y en los cónsules. En uno que otro sí, pero en la gran mayoría está formada, los haitianos y los dominicanos están en combinación para hacer negocios. Oiga, ¿cuáles son los miembros de estas comisiones que están discutiendo un aspecto de carácter internacional y de violación a leyes internacionales? Por la parte dominicana, el cónsul dominicano en Juana Méndez, José Valenzuela. El comandante de la 4ª Brigada del Ejército con asiento en Mao, general Miguel Ángel Burgos. Los coroneles Desiderio Durán y Juan Adames, comandante del 10º Batallón del Ejército y del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza y Terrestre Cefrón, respectivamente. También el alcalde local, Santiago Ribeiro, y el director provincial de Medio Ambiente, Eduardo Pérez. Santiago Riverón. Por la parte haitiana, Lois Joseph, vicegobernador de Juana Méndez, François Gourier, cónsul haitiano en Dajabón, Ernest Laviuc, vicecónsul, Nermi Mariflub, representante de los derechos humanos, así como una amplia delegación de alistados y oficiales de la policía haitiana. ¿Ustedes creen que este es un problema de seguridad per se? Dicen que la guerra del futuro van a ser por agua. ¿Ustedes están creyendo que esto es un problema de un inmigrante o de que pasó un individuo que es buscado por la policía haitiana a territorio dominicano? Ese es el tratamiento que en materia diplomática y es la respuesta que nosotros como país le vamos a dar. Cuando esto apenas es el inicio de una serie de acciones que está obligado a Haití prácticamente a cometer, porque Haití no tiene agua, porque no tiene cómo sembrar su tierra. Y que si nosotros como país, como nación, no asumimos una actitud vertical, frontal en la diplomacia internacional, terminaremos nosotros siendo los victimarios, no la víctima. Porque el argumento, de acuerdo a lo que yo estoy viendo esta composición, es el tema de los derechos humanos. Haití tiene derecho a producir, sí, perfecto. Y nosotros también tenemos derecho al agua. Tenemos derecho al agua. Y es un río que divide una frontera. O vamos a agarrar y vamos a ponerle un muro de contención al río mitad a mitad. No, y vamos a suponer, Felipe, que ciertamente tengan una necesidad de agua muy perentoria, como de hecho lo es. Pero no pueden venir de manera unilateral a tomar una decisión así, sin ni siquiera consultar a la República Dominicana. Por eso digo que es un tema de relaciones bilaterales, pero en Haití es un maldito desorden que hay ahí donde ahí no hay gobierno. Ahí no hay gobierno. Ahí lo que impera es una mafia organizada, estructurada del mismo Estado. Y ahí todo el mundo hace lo que le dé la gana en función de sus conveniencias particulares. Es una obra ordenada por Juvenal Moise. Bueno, el presidente Luis Abinader ahora que diga, vamos a hacer la presa de las Dos Bocas en el río Macasía, señor director, que hicimos allá por la zona de Guaraguao. Sí, hicimos un programa especial. Un programa especial. Y usted vio ahí cómo la confluencia del río Artibonito con el río Macasía. Y hay un proyecto para la construcción de una presa. ¿Cuál ha sido la posición de Haití en términos internacionales? Ha sido la no construcción de la presa. Entonces, imagínense ustedes que nosotros les represemos el agua a Haití. Obviamente que si lo hacemos estamos haciendo una violación al derecho internacional del agua, porque hay acuerdos internacionales. ¿Y por qué fue la guerra de los 6 días entre Egipto y Israel? Una guerra brutal que apenas, gracias a Dios, duró 6 días. Porque una de las pretensiones que quería Egipto era la desviación del río Jordán. Y la próxima guerra aquí, ¿cuál va a ser? Es por el agua. En una isla donde todos los días tenemos menos agua, donde Haití no tiene más que una capa boscosa que representa un 1%, también nosotros no vamos a asumir una posición vertical con respecto a esto. Yo creo que esto amerita que la Cancillería asuma su responsabilidad. Creo que amerita que el canciller llame al embajador dominicano en Haití. Y creo que esto amerita por lo menos una notificación en los organismos internacionales a Haití, un llamado de atención a Haití para que Haití cese esa práctica y que cese la construcción de ese canal que al final va a terminar desviando por completo
el río Masacre. filósofo- Llévatelo, Cundo. el filó-